El capítulo 1 de Romanos empieza Pablo explicándonos que todos somos pecadores. Todos, judíos como gentiles, todos somos pecadores. En el capítulo 2, Pablo continúa en lo mismo, ¿verdad? Y Pablo le habla al que ha llevado la ley por mucho tiempo y le dices, tú que enseñas a otro, pero no lo vives, ¿no estás infringiendo la ley o estás yendo en contra de la ley? En el capítulo 3, él continúa con este mismo dilema. En el capítulo 4, y ahí es donde quiero hacer un poco de énfasis, y ahí es donde terminó de predicar nuestro pastor la semana pasada. En el capítulo 4, él nos explica que Abraham fue justificado, no porque él era bueno, y en la iglesia siempre hemos introducido a Abraham como un buen hombre. Y Abraham no era un buen hombre. Dios lo hizo un buen hombre. Y esa es la creencia que los judíos siempre tenían, pero no me quiero adelantar, lo vamos a ir de poquito a poquito, pero abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, 1 al 16. Mateo capítulo 20, 1 al 16, y esto va relacionado al capítulo 4 de Romanos. Para los que están tomando notas, voy a ser un poco amplio en muchos detalles del capítulo 4. Del 1 al 4. Nuestro pastor nos ha estado predicando poderosos los mensajes. Yo me voy a ir un poco más en el contexto del verso, de los versos y de los capítulos, y un poco también de la historia, para que ustedes, los que les gusta tomar notas, tengan un poco más de entendimiento el por qué Pablo decía una cosa. Amén. Entonces Mateo 20, 1 al 16 dice en el versículo 1, ¿todo lo tenemos? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Qué salió a contratar? Obreros. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El trato fue, les voy a pagar un denario por un día de trabajo. 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, en otras palabras 9 de la mañana, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Disculpa. Ahora voy a hacer pausa aquí. Agarró al grupo que empezó a las 6 de la mañana, ahora viene con un grupo que va a empezar a las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Lo que era justo era el denario, porque ya fue establecido así desde el primer versículo. Y ellos fueron, verso 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. En otras palabras, está hablando 12 y 3 de la tarde, gracias. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya cuando iba a terminar, halló a otros que estaban desocupados. ¿Qué estaban? Noten, ¿qué estaban? Los otros no se les había ofrecido nada. Otros desocupados. En otras palabras, ¿sabe lo que está tratando de decir aquí? Holgazanes. ¿Cómo puede ser que están en la plaza todo el día sin hacer nada? Ya van a ser como las 6 de la tarde, hora undécima, entre 4 o 5 de la tarde. Y estos están aquí con las manos en los bolsillos. No, holgazanes. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Cómo puede ser que no estén trabajando? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Porque nadie nos ha. ¿Esa es una buena excusa? ¿Por qué no es una buena excusa? Porque pueden ir a buscar. Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Nota, recibiréis lo que sea justo. Ya casi son las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde terminan de trabajar. ¿Qué será lo justo?
¿Un denario? Una hora de trabajo. Verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Empezando con quién? Los últimos. Y terminando con los que empezaron desde temprano. 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué hubieras hecho tú si tú hubieras sido el que empezó desde la mañana? No me vaya a salir santo usted, no. Porque llevamos 16 años pastoreando esta iglesia y yo he escuchado mucha renegadera por cosas muy insignificantes. Entonces no me diga que usted, yo me conformo con eso. Porque mira lo que dice el verso 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. En otras palabras, le reclamaban, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Nota, los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Todos sabemos esa anécdota, ¿verdad? Del padre de familia con la esposa y el hijo y el burro. Entrando a cada pueblo, entraron al primer pueblo y dijeron: qué burros esos. Llevan el burro y no se sientan en él. Entonces entraron al siguiente pueblo y los 4 iban montados. Y dijo la gente: ay, qué malos estos. 3 encima del burro. Llegaron al siguiente puesto y solo el papá iba en el burro. Y en el siguiente pueblo dijeron: qué hombre tan machista, inconsiderado. Mira, y ahí lleva la esposa, al niño. Entonces entraron al siguiente pueblo y esta vez iba la mamá. Se bajó el esposo y dijeron: mira qué mamá tan descarada. El pobre niño ahí caminando, cansado, cuando ella, grandotota, con fuerzas, pudiera caminar. Y subieron al niño. Y llegaron al siguiente pueblo. Qué niño tan malo, qué padres. Mira, ya son mayores de edad. Ese niño debería de sentar a sus 2 padres. Y entraron al siguiente pueblo y ahora otra vez, nadie montado en el burro. Y otra vez dijeron: qué burros esos, que llevando un burro nadie lo usa. ¿Te fijaste en la boda? ¿A qué horas fueron a cortar el pastel? ¿Te fijaste el vestido de la novia? Ni era blanco, era como amarillento. Entonces, significa que no era virgen entonces cuando se casó. ¿Te diste cuenta? No entró con el velo puesto para casarse. Eso significa que ya habían descubierto algo. Ya viste al novio. Y a nosotros nos importa lo que dice la gente. Y aquí le dice él: no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. En otras palabras, ¿qué te importa? Es mi negocio. Yo soy el jefe. No le vaya a pasar como un hermano un día se vino a quejar conmigo. No,
yo voy a trabajar con iba a trabajar con un hermano de la iglesia. Yo trabajo con ese hermano de la iglesia y él ni sabe inglés. Él no sabe inglés. Y a nosotros nos paga 120 al día. ¿Por qué no nos paga como él se paga a sí mismo? Yo sé inglés, a veces yo le tengo que traducir cuando estamos negociando. Y yo le dije, ¿de quién es la compañía? ¿Tuya o de él? De él. Entonces, cuando usted ponga la suya, usted se paga como usted quiere. Y aquí le está diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera con lo mío. Ahora nota, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Vamos a hacer énfasis en ese punto. El 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Voy a interpretar ese verso se ha malinterpretado también. Se ha dicho la iglesia va a ser salva primero antes que antes que los judíos. Y voy a explicar un poco más en detalle qué significa ese verso. O a veces le decimos a los hermanos en la línea, los que estamos atrás vamos a ser los primeros en cortar la línea. No, tampoco se agarre de ahí. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de la tortuga y la liebre? Right? En inglés, the tortoise and the hare. La tortuga y la liebre, todos no sabemos esa historia, ¿verdad? Es muy común, no sé si a nuestros hijos se la saben, pero yo creciendo todavía en la primaria todavía se enseñaba sobre este cuento. Pero yo me recuerdo como niño, Warner Brothers, Looney Tunes sacó un segmento donde Bugs Bunny compite con la tortuga. Y algo que me llamaba la atención, que en esa historia Bugs Bunny, cuando se hizo el trato y todos haciéndole porras a la tortuga, y Bugs Bunny le daba envidia. Porque decía, ¿cómo puede ser que esta tortuga lenta me va a ganar a mí? No me conocen a mí. Y en la caricatura como que le salían hasta motor a Bugs Bunny, corría. Y cuando dijeron 1, 2, 3 y hicieron el disparo, Bugs Bunny salió chicoteado al punto que aún la carretera se movía juntamente con él. Y después, al correr un buen tiempo, Bugs Bunny se detiene y se queda viendo, allá viene la tonta tortuga, muy lenta. Y él empieza a caminar y se la lleva suave. Y al transcurso de la caricatura, Bugs Bunny ya se la está tomando suave, hasta se echa una siesta, si no me olvido muy bien, se echa una siesta y sigue caminando. Y cuando va caminando, le dicen hola, y él dice hola, y camina, y cuando se da cuenta es la tortuga. Y entonces dice, ¿qué? Y sale otra vez corriendo. Sale corriendo. Después en otra parte de la caricatura creo que lo agarra, corre hacia atrás y lo deja la tortuga y corre rápido como para adelantarse y lo atrasa un poco, y Bugs Bunny corre y corre, y cuando se va dando cuenta, cada vez que él va pasando cierto transcurso de la carrera, la tortuga va delante de él. Al punto que Bugs Bunny se vuelve loco, que cómo puede ser que la tortuga me esté ganando. Y al final de la historia, él llega y se avienta y dice, lo hice. Y cuando él voltea, ya la tortuga había llegado. Y entonces dice, ¿cómo puede ser? Que el que no merecía ganar porque es lento, no tenía la habilidad, me ganó a mí. Y se vuelve Bugs Bunny loco y sale chicoteado. Y ya después de la caricatura, sale que eran un montón de tortugas que ya estaban ayudándose uno tras uno. ¿Verdad? Y así lo puso Bugs Bunny, right? O Looney Tunes puso así la historia. Y a lo que quiero llegar es que esta parábola, algo similar, que los que empezaron a trabajar desde el principio, desde las 6 de la mañana, y cuando llegó el día de pago, ellos creían que merecían ser pagados un poco más. A pesar que el trato era de 1 denario y ellos dijeron, está bien, 1 denario está bien. Es lo que le pagan a un romano soldado al día. Ese es buen dinero. Y ellos dijeron, trato hecho. Pero cuando se van dando cuenta que al transcurso del día, este jefe, este dueño de la viña, sigue contratando gente, entonces ellos se hacen la ilusión. ¡Hey, wow! Cuando llegó la hora del pago, al que llegó a trabajar 1 hora le dieron 1 denario. Ahora imagínate nosotros.
multiplícalo por 12 horas. Tal vez 12 denarios nos van a pagar. Tal vez cambió de opinión. Y cuando llegan a cobrar se van dando cuenta que no es así. Y se sintieron ¿qué? Defraudados. ¿Cómo puede ser así? Ahora, en el mundo terrenal esto es ilógico. Al punto que podríamos ahora en este país llevar a este hombre a demandarlo. Y decir, ¿sabes qué? Sí hubo un trato. Sí hubo un trato, pero si les pagó un denario al de una hora, yo creo que debería de incrementar. Y por eso lo vamos a llevar a corte por esta injusticia. Pero en esta ocasión aquí no vemos esto y suena como algo ilógico. Y es que lo que no entendían los fariseos o los discípulos, lo que Jesús estaba tratando de enseñar, que la salvación es para todos. El pago de la salvación es para todos. El pago del sacrificio en la cruz es para todos, pequeños como grandes y como grandes como pequeños, como viejos para jóvenes y jóvenes para viejos. Por ejemplo, Mateo 19:14, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Porque ¿qué? Porque en la cultura judía un niño no tenía valor, menos voz y voto. Y es por eso que cuando se acercan los niños a Jesús, los discípulos reaccionan de una manera ¿qué? Negativa. Oh, no, usted no, shh, siéntese, cállense, váyase con su mamá. Cuide a su papá, por favor. Y Jesús dice, no, déjenlos entrar, dándonos a entender que aún al más inferior tiene acceso al reino de los cielos, que aún al más inocente tiene acceso a la salvación. No excluía a nadie. La cultura judía tendía a excluir. Primero excluía al gentil. Ellos no nos llamaban gentil, nos llamaban incircuncisos. Vemos ocasiones en la Biblia, por ejemplo, como David. David cuando llega a la hora de batalla, 1 Samuel capítulo 17, nos damos cuenta que David dice, ¿y quién es este incircunciso? Nosotros lo miramos, oh wow, qué valiente David. Pero es como que yo venga y diga, ¿y quién es este mamahuina? Uy, qué palabra tan fuerte. Y usted lo mira, wow, qué joven lleno de unción y del Espíritu Santo. Pero era un lenguaje que no se podía usar, porque era un lenguaje muy duro. Y cada uno aquí, nuestro lenguaje, del trasfondo donde venimos, hay palabras fuertes que es más fuertes para otros y para otros es normal. Y para un judío usar la palabra y este incircunciso era degradante. ¿Y qué hacemos usted y yo? Corremos cuando se predica sobre eso. Qué hombre lleno de la unción de Dios, que hasta lo llamó incircunciso. Pero si hoy en día yo usar una palabra degradante del púlpito a nuestra cultura, salgo linchado de aquí, right? Y es la frase que usaba el judío. 1, degradaban al gentil. 2, degradaban a la mujer. El judío tenía una frase, el hombre judío tenía una frase que decía, gracias a Dios, no soy incircunciso y no soy mujer. Y la mujer era degradada. Esta es la razón por qué no creyeron al anuncio de las mujeres cuando dijeron, Jesús ha resucitado. En la ley judía decía, conste, ¿cuántos testigos? 2 a 3 testigos. La Biblia me dice que iban varias mujeres a ungir el cuerpo de Jesús después del día del reposo, que era domingo cuando Jesús resucitó. Y cuando ellas regresan y dan el anuncio, no creyeron. Pero mujeres, denle gracias a Dios, porque las mujeres fueron las primeras en predicar que Jesús había resucitado. Y denle gracias a Dios que por eso Pablo dice, ya no hay ni hombre ni mujer. Ahora de ahí se agarra la comunidad LGBTQ de ese verso. No, de veras, no estoy jugando.
Hay iglesias LGBTQ y de ahí se agarran de ese verso, que ya no hay hombre ni mujer, ya no hay género, ya no hay sexo. Y a eso no se refiere Pablo, está hablando de estatus. ¿Ok? Ya no hay griego, o ya no hay gentil y ya no hay judío, ya no hay esclavo y ya no hay libre. Aún cuando Pablo dijo ya no hay esclavo, ya no hay libre, aún habían esclavos dentro de la iglesia. Por eso en otra carta Pablo dice a los que son esclavos, también en Romanos viene en el capítulo 13, si no me equivoco, sujétense a sus jefes. Entonces Dios aprueba la esclavitud. No era eso. Sino que Dios quería que con tu buen testimonio te ganaras a tu amo. 2, ¿por qué existía la esclavitud? Dios nunca quiso esclavitud. Creo que ya lo enseñó hace tiempo a la iglesia. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo judío, habían hermanos. Hey, ¿me prestas $1,000? Porfa. Y entonces Obed me decía, claro que sí. Y yo le decía, 4 meses y te lo pago todo. ¿Y qué pasaba yo? Yo me encajaba. Él es mi hermano, porque la ley también dice, no pondrás intereses a tu hermano. Si quieres poner intereses, hazlo allá afuera con el gentil. Y es por eso que el judío ha sido odiado a través de toda la historia, porque el judío se ha mantenido de prestar dinero a todos los países, y es por eso que los judíos siempre han sido perseguidos en todos los países, porque ellos son los que se han encargado de hacer préstamos con intereses altos al gentil, al incircunciso. ¿Y qué hace el gentil incircunciso? El judío solo piensa en dinero, y de ahí se agarró Hitler para perseguir a los judíos. Si no sabía historia, y eso va aplicado a la Biblia. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo me encajaba y ya no le pagaba a Obed. Y Obed, por ser íntegro en la ley, no me cobraba intereses. En decir, ¿sabes qué, Donny? Ya pasaron 4 meses, llevamos para 8 meses. ¿Sabes qué? Yo creo que te voy a poner intereses. Pero no lo hacía por guardar la ley. Y entonces yo me enganchaba. Pero ¿qué hizo Dios? Para que no suceda eso así, entonces si yo no le termino pagando a Obed, yo me convierto en esclavo de Obed y le tengo que pagar con servicio a él todo lo que yo le debo. Entonces, si me prestó $1,000, ¿cuánto es $1,000 de un día de trabajo en estos tiempos? Mínimo, si lo dividimos, tantos días, eso le voy a trabajar. Pero ¿qué pasó? A través del tiempo, si leemos Isaías y Jeremías, empezaron a abusar y se aprovechaban de las viudas, porque las viudas eran las que siempre tenían necesidad. Y se aprovechaban de eso. Venía la viuda y decía, ¿me presta, hermano Obed? Claro que sí, pero hermana, con intereses, porque para que usted no termine esclava de mí. Y con esa mentira trababan intereses. ¿Y qué pasaba con la viuda? Le costaba pagar. Y ahora este hombre se adueñaba de la viuda, de los 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos que tenía. Y por eso Jesús dejó la fiesta de las trompetas, donde cada 7 años se hacía una fiesta que todo aquel que era esclavo y tenía una deuda se le soltara. Pero ¿qué empezó a pasar en estas fiestas? Y decía yo, el que tengo dinero, el otro año es año de expiación. ¿Sabe qué? Le hago préstamo, pero con intereses altos. Para tratar de aprovecharme de lo más que pueda, porque el otro año ya es día. Y así es como abusaban de la ley. ¿Ok? Ya ni sé por qué entré aquí. El denario. La gentil. Sí, volviendo a las palabras. Entonces decían, gracias a Dios no soy gentil, ni soy mujer. Y así se abusaba de la autoridad. Y es por eso que todo este capítulo es relacionado a eso, Romanos del 1 al 4. Pablo está haciendo un hincapié y diciendo, hagamos pausa por 4 capítulos. ¿Ok? Déjame decirte, tú que eres judío, no te creas la gran cosa, porque, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2,
Porque tú teniendo la ley de Dios, nunca la obedeciste. Y estos gentiles, nunca teniendo la ley de Dios, hasta cierto punto la obedecían con su conciencia. Porque a ustedes se les escribió, no matarás, y ustedes mataron. Y al gentil no se le escribió, no matarás, y varios de ellos no han matado. Entonces, ¿quién ha cumplido la ley de veras? ¿Ustedes o los incircuncisos? Hace ese hincapié Pablo. Después en el capítulo 2, Pablo se va con los copetudos, con aquellos que dan la ley. Y dice, no tú que das la ley y la estás violando, ¿no te predicas mejor a ti primero antes que predicarle a él? Y casi todos Romanos, por eso Romanos es traducido como el quinto evangelio, o porque hay 4 libros del evangelio, le dicen el evangelio según San Pablo, porque Pablo viene a resumir o a traducir muchas de las cosas que Jesús quiso tratar de decir. Por eso Jesús dijo, no primero, antes de quitarle la paja que tiene tu hermano en el ojo, ¿no te sacas el gran tronco que traes tú primero? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Y después Jesús del capítulo 21 en adelante le da duro a los fariseos del 21, 22, 23 y 24 por la hipocresía de ellos. Y toda esta parábola que acabamos de leer tiene que ver con los fariseos o tiene que ver con Israel. Ellos, desde el principio Dios los llamó. Llamó Dios a Adán y a Eva a los de las 6 de la mañana. Pero Adán y Eva no le obedecieron con un solo mandamiento. No comerán del fruto del bien y del mal. Y falló Adán y Eva. Pero Dios les mostró misericordia cubriéndoles con pieles de animal, dándonos a entender que hubo sacrificio. A través del tiempo Dios dijo, voy a escoger tal vez a Abel, porque en Caín no veo un corazón íntegro y puro. Pero ¿qué pasa con Caín? Caín mata a Abel, y Dios tiene que sustituir a Abel dándonos a Set. Y Dios a través de Set, nota, Dios va cuidando el linaje. Y viene Set, de Set viene Matusalén, viene Enoc, vienen varios como ellos, vienen así, el papá de Noé, y después entra Noé. Entonces Dios dice, con él vamos a hacer un nuevo pacto. Y el papá profetizó. El papá dijo, este nos va a librar del arduo trabajo de nuestras manos. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, la condenación del hombre fue que él iba a trabajar arduamente con sus manos la tierra. Y él pensando que él sabe más que Dios, ¿sabes qué? Aún pensando que tú sabes más que mí y te esfuerces y trabajes duro y te creas bien pila y trucha y sabio e inteligente, te va a producir espinos y cardos. Entonces pasaron muchos años y el papá de Noé profetiza, le voy a poner Noé, porque este nos va a librar del arduo trabajo de nuestras manos. En otras palabras, Noé es tipo y figura de Jesús. Adán es el hombre que peca y lleva las consecuencias del pecado, y Noé es el libertador del pecado del hombre. La tierra estaba seca, desolada, el hombre se esmeraba en trabajar arduamente y no producía el jardín del Edén, porque el hombre al comer del fruto del jardín es decirle a Dios, ¿sabes qué? Déjame determinar lo que es bueno y malo y déjame hacer mi propio mundo. Y Dios dijo, está bien, eso quiere, eso vamos a hacer, pero afuera del jardín. Porque el jardín yo lo hice, pero ahora tú te crees Dios, hazme el jardín con tus propias manos. Y el hombre no pudo. Y trabajó arduamente año tras año tratando de formar el jardín y nunca pudo. Este puede ser una de las razones por qué Caín se amargó contra Dios. ¿Dónde está el Dios de que tú me predicas que les había dado todo para reinar, subyugar sobre todos los animales? Y yo lo que veo aquí es puro desierto. Y por años sufrieron las personas. Hasta que Noé. Ahora nota, Caín mató a Abel. Se derramó sangre sobre la tierra, sangre inocente. El diluvio es un simbolismo de bautismo sobre la tierra que había sido maldita. Adán, la tierra es maldita por tu causa. Nota, vemos expiación. ¿Quién debería haber sido maldito? Adán. Pero Dios hizo, ¿qué?
expiación de pecados. En la ley se traía ¿qué? 2 cabritos y decías, yo he pecado, he adulterado, he fornicado, he robado, depende cómo fuera el pecado y depende cuál iba a ser, pero si traías pecado, traías 2 cabritos, oraban, transferían tus pecados sobre los 2 cabritos, uno se echaba sobre el altar diciendo, aquí muere mi pecado, pero ¿quién moría? El animal inocente. Y después al otro cabrito lo echaban al desierto, para que así una bestia de allá afuera en el desierto la devorara, y así tus pecados son olvidados. Más adelante el profeta profetiza que nuestros pecados iban a ser echados a lo profundo de la mar y nunca más ser recordados. Desde la ley venía profetizando expiación y salvación para todo el mundo, no solamente para el judío. Y eso es lo que no entendía el judío. El judío ni existía. Porque a Jacob no se le llamó Judá, se le llamó ¿qué? Israel. Los judíos salen de Israel, Israel salen de Abraham, Abraham sale de Taré, Taré sale de Eber. No pastor Eber Laurian, pero sale de Eber. Y por eso se le llaman hebreos. Venían de la tierra de Ur de los caldeos, babilónica. Más adelante se mezclaron con mesopotamios, arriba en el norte de ellos, que ahí es donde agarró mujer Jacob, ahí es donde agarró mujer Isaac. Entonces el judío siempre ha sido una mezcla, para que el judío se jacte de que somos sangre pura. Nunca lo han sido. Porque Adán no era judío, ni hebreo, ni israelita. Ahora salen los pseudo mesiánicos, que tú eres de la tribu esta. Así me llegó uno. ¿Tú sabes de qué tribu eres? Le dije, yo lo único que sé es que soy del cuerpo de Cristo. Todos hemos tomado de ese nombre y hemos sido llamados familia de Dios. No. Es que tú necesitas entender tus raíces judías. No, yo no necesito entender mis raíces judías, porque el judío nunca guardó la ley. A eso se refiere cuando nuestro pastor dice, un judío no tiene nada que enseñarme. No se refiere que no podemos aprender de ellos, se refiere de que el judío no me puede enseñar nada a mí sobre el Mesías, porque ¿quién fue el que lo despreció? No está escrito en Juan, a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que sí le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos buscando nuestras raíces judías? Esta es la razón por qué el judío odiaba al samaritano. El samaritano sale de Israel, o el reino del norte, o las 10 tribus. Y ellos se mezclaron porque los asirios, cuando los conquistaron, el pastor predicó hace unas semanas atrás sobre eso, todavía estábamos en el otro templo, y explicó, y dice, y mandó de diferentes naciones gente allí para que se mezclaran con los israelitas. Ahora, el reino del sur, Judá, que era Judá y Benjamín, que más adelante en el Nuevo Testamento se les conoce como judíos, la descendencia esa, porque vienen de Judá. Ahora el judío es la religión, los que practican la Torá y practican la ley, el Tanakh y todo eso que tiene que ver con la ley de Dios y la ley de Moisés, se les llama judíos. Pero en la Biblia el judío en el Nuevo Testamento son aquellos que nunca se mezclaron con gentil. Y es por eso que detestaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de gentiles y judíos. Y es por eso que Jesús en sus parábolas usa al samaritano como que sobresale sobre el judío. En otras palabras, dice, iba un hombre en camino para Jericó y lo encontraron unos hombres malvados, lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron casi muerto y casi todo desnudo. Pasó, dice, el sacerdote. Lo miró y pasó de largo. Después pasó el levita, nota, sacerdote y levita. Todo tiene que ver con el judío, porque ellos llevaban el culto. Es por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, mujer, tú no sabes lo que peleas, porque la salvación sí viene de los judíos.
Es por eso Pablo así inicia los primeros 3 capítulos. Dice primero al judío y después al gentil, dando a entender que la salvación viene a través de los judíos para que nosotros no se nos jacte. Eso se nos va a enseñar un poco más ya en en Romanos capítulo 11. Porque le dice Pablo a la iglesia gentil, no se jacten. No se crean que ahora Dios te tiene a ti como preferido. Y dice, no. Hasta que todos los gentiles sean salvos, entonces salvación va a venir a Israel. Y dice, y no te jactes, porque si los originales fueron desraigados del olivo, esta es otra mala interpretación que tienen los pseudo mesiánicos. Ellos dicen que el olivo es Israel. No, el olivo no es Israel, el olivo es Dios. No es Israel. Y de Dios salen los israelitas. Y Pablo nos explica en el capítulo 11 de Romanos que él desgaja unas ramas del olivo original, que son judíos, y vino y del olivo silvestre, tú y yo, los gentiles, agarró ramas y las insertó en medio. Ahora, en el capítulo 11 dice, no te jactes tú, gentil. Porque dice, si él pudo arrancar a los originales, no te va a arrancar a ti que ni eres original, sino que te insertó. Porque la iglesia no es de pleito, la iglesia no es de quién es mejor que el otro. La iglesia es de crecer en unidad, en amor, en paz con los demás. Por eso Hebreos cuando nos dice, seguid la paz con todos. Pero nosotros le hacemos énfasis solamente a un punto de ese verso. Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si usted no es santo, usted no entra al cielo. No, primero Dios dice, primero llévatela en paz con todos. Es mejor llevármela en paz contigo que yo declararme santo. Porque ese es el problema que tenían los fariseos. No somos nosotros de nuestro padre Abraham. Si fueseis de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Abraham no me hubiese matado, pero ustedes me quieren matar. Ustedes no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo. Se enfurecían aún más. Y ese es el problema dentro de la iglesia. Que hacemos clicas y divisiones, porque yo soy el que nunca falto a las oraciones. Yo soy el que siempre estoy ahí sirviendo. Yo soy el siempre que estoy ahí. Y usted una vez a la semana viene a la iglesia, ¿verdad? Nunca lo he visto en la oración desde que llevamos 17 años, ¿verdad? No, con usted no se puede trabajar y lo ignoramos. Right? Gracias, Padre. Jesús nos dio otra parábola. Gracias, Padre. Porque no soy como este. Porque yo ayuno 2 veces por semana, porque el sacerdote o los levitas tendían a ayunar martes y jueves, 2 veces por semana. Y te doy gracias que no soy como él, porque él es cobrador de impuestos. En otras palabras, él roba. ¿Pero acaso este no robaba? Porque Jesús viene y le dice, ¿no vas tú y le dices a Víctor Hugo, hablando de mí, el sacerdote, ¿sabes qué? Lo que tú le ibas a dar a tu papá, honra a tu padre y a tu madre, mejor dámelo a mí o para el trabajando por un sueño, y le quitas la bendición que era para ellos. No van ustedes a las casas de las viudas y les saquean todo lo que tienen, porque las viudas en aquel tiempo tenían en alta estima al sacerdote. Ahí viene el sumo sacerdote, ahí viene el levita, ahí viene el fariseo y va a visitar nuestra casa. Niños, acomoden las cosas, arreglen ahí y tengámosles una buena comida. Lo único que tenían para darle, que era para ellos, pero ellos por honra al levita, por honra al fariseo, va a venir a comer y le vamos a dar. Y toda la familia viendo mientras comía el sacerdote, no tanto el sacerdote no tenía tiempo para eso, pero para el levita y el fariseo. Pero ustedes son muy buenos para ir a las casas de las viudas y destazarles todo. Pero él decía que yo no soy como este cobrador de impuestos. Te doy gracias. Y nota, nuestro pastor nos explicó la semana pasada, nuestra manera de adorar, nuestro cuerpo físico, our body language, nos muestra si queremos estar aquí o no queremos estar aquí, si estamos adorando a Dios y no. Y nota, él estaba puesto de pie mientras el pecador, cobrador de impuestos, estaba de rodillas y se golpeaba.
Por eso el historiador Josefo hace un comentario y se ríe el comentador Josefo, el historiador. Dice, estos le robaban a la gente con falsas cosas, ¿verdad? Si tú das para el templo, Dios, vas a ver, tu hijo va a ser libre de ese demonio. Si tú das $1,000, vas a ser libre de ese cáncer. Así llegaban los sacerdotes en aquel tiempo. Es por eso que llegan a Pedro y le dice, ¿Jesús no da el tax para el templo? Le dicen a Pedro y ahí viene Pedro todo agüitado. Oh Jesús, fíjate que hablan de que tú no das esto. No te preocupes, ya sabemos que para dónde va eso. Dice, ve y pesca un pez. Y cuando le abras la boca al pescado, van a haber dos, una para ti y una para mí, y paga lo que nosotros tenemos que dar. ¿Ay? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, y los fariseos se jactaban. A esto quiero llegar, todo este capítulo, de que se jactaban. Nosotros fuimos primeros. Pero si usted sigue leyendo en ese capítulo, viene la parábola de los obreros malvados. Que vienen y dice, ahí viene el heredero, lo tomaron, lo mataron y nos adueñamos de la viña. Hablando de Jesús, vino a lo que era suyo. Vengo a ver lo que han estado haciendo todo este tiempo aquí en la tierra. Y cuando llega se da cuenta que es un destrozo. Es por eso que en Mateo capítulo 5 Jesús dice, a finales del capítulo 5, después de las bienaventuranzas, dice, oísteis que se ha dicho diente por diente y ojo por ojo. Pero nota, no dice escrito está, como dice un capítulo anterior. Cuando él se enfrenta o el Satanás viene a tentarlo y Jesús le dice, escrito está. Él no le dice a Satanás, tú has escuchado, sino que escrito está. Dando a entender que la ley era buena, era verídica. Pero cuando ya empieza a hablar con la gente, oísteis. En otras palabras, así se te enseñó del púlpito y no es así. Por eso ahora yo os digo, orad por vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Después empieza a hablar sobre el matrimonio, lo que era el divorcio. Nota, Israel siempre, o el judío, se la jactaba de que era el inmaculado. Nota la pregunta. Moisés dice que podemos repudiar a nuestra mujer. ¿Sabes cuál es? Solo en esa pregunta te das cuenta el corazón del judío. De nunca ser fiel a nadie ni a su esposa. En otras palabras, dime cuándo es la única razón cuando me puedo divorciar de mi esposa. Porque habían dos clases de creencia en la cultura judía, de divorcio. Una era la más popular que la otra. La más popular era porque malinterpretaban lo que decía en la ley, donde decía una palabra judía que si tú encuentras una mancha, o no tanto una mancha, sino, a ver si se me viene la palabra exacta, voy a usar la palabra un imperfecto. No un imperfecto. If you find algo deficiente, ya se me vino. Si tú encuentras algo deficiente en tu mujer, le puedes dar carta de repudio. Y no supieron interpretar una escuela de la creencia no supieron interpretar ese verso. Y dijo un maestro de la ley, esto significa, si mi mujer no sabe cocinar, porque ese es what was the word I used? Deficiencia en mi mujer, entonces me puedo divorciar de ella. Y porque no sabe cocinar, esa es una deficiencia. Pero había otro maestro de la ley que decía, no, la deficiencia aquí es en la perversión sexual. Si en tu mujer hay una deficiencia sexual, entonces la puedes repudiar.
que era fornicación, te fue infiel, era perversa, y tú la puedes divorciar. La cosa aquí es de que tu mujer te fue infiel, la divorciaban a la primera. Porque así lo interpretaban. Y es por eso que Jesús ahora dice, ahora yo os digo, orad por vuestros. Querían tomar todo literal. Y no era literal, tenía que haber lugar para el perdón. Porque si Adán, el día que tú comas del fruto morirás, entonces ¿por qué no murió Adán? Porque Dios introdujo misericordia y gracia. Adán y Eva tenían que morir instantáneamente. Entonces, volviendo al punto de la ley de divorciar a tu mujer por una deficiencia sexual o impureza sexual, porque la palabra porneía significa... Porque en la Reina Valera usa fornicación. La palabra no es fornicación como la que tú y yo sabemos, sino que es la palabra porneía, que significa perversión sexual. En otras palabras, con todo respeto, porque ya estamos en este mundo en el que vivimos ahora, encuentras a tu marido con otro hombre, perversión sexual, lo puedes divorciar. Porque él se pervirtió. Si encuentras a tu esposa con una cuenta de OnlyFans donde ella vende su cuerpo y tú no sabías, la puedes divorciar. Y no dejaban lugar para el perdón, las misericordias, y eran tajantes, pero porque me convenía a mí. Porque mi esposa es del año 91 y yo quiero una del 2001. ¿Y por qué estoy haciendo tanta énfasis en malinterpretación de la ley? Imagínate, no solamente nosotros hemos malinterpretado la Biblia, el judío todo el tiempo malinterpretó la ley. Al punto que tuvieron que hacer el Midrash, el Talmud. El Talmud es un libro más grande que Génesis a Deuteronomios, donde todos los rabinos, todos los sacerdotes, maestros se sentaban. ¿A qué se refería este punto aquí de la ley? Y tú dabas tu punto de vista, yo daba el punto de vista, y nunca quedaba de acuerdo. ¿Y qué hacían los sacerdotes y levitas en tiempos futuros? Vamos a ver qué dice el Talmud. En otras palabras, como que yo dijera, vayamos y busquemos en los libros de el pastor Castorena, Carlos Álvarez, Daniel Urrutia, y agarrar todos estos pastores y escuchar el punto de vista y sacar una conclusión de ahí. Y algo que me encanta a mí, que deberíamos de aprender de Moisés, que cuando Moisés tenía una duda, él mejor oraba y Dios le daba respuesta. Moisés, hemos encontrado a este muchacho. No, híjole, no quiero malinterpretar, no quiero darle las dos equivocaciones. No sé si fue con el muchacho que estaba recogiendo palos en día de reposo o fue con el muchacho que blasfemó contra el nombre de Dios. Uno de esos dos se lo trajeron a Moisés. Y Moisés no sabía qué hacer porque no había nada escrito. Entonces consulta a Dios. Y Dios le dice, sáquenlo en medio de la congregación y que todos lo apedreen. Y lo apedrearon. Y dice, para que así el pueblo aprenda a temer a Jehová su Dios. Fue con uno de esos dos muchachos. Ustedes lo pueden buscar ahí en la Biblia. Nota, Moisés fue a consultar a Dios. Ahora, solamente porque yo consulte a Dios no significa que yo voy a tener siempre la palabra. Porque Eliseo, cuando le viene corriendo la mujer sunamita, Dios le dice, Eliseo le dice a Giesi, corre hacia ella. Pregúntale qué es lo que sucede, porque Jehová no me lo ha revelado. ¿Y qué hacen ahora muchos de estos pastores o evangelistas o pseudo predicadores? Hablan como que ellos tienen la máxima autoridad, máxima revelación de la palabra de Dios, y mi profecía es la más verídica. Right? Y cometen errores. Y no podemos hacer así. Y a este punto quiero llegar. Por eso en Romanos capítulo 2, cuando Pablo les dice, tú que practicas la ley o tú que enseñas la ley, no lo practicas, no lo vives tú primero antes de ir a corregir a otro. Después en el Romanos capítulo 3 se nos brinca y nos muestra la fidelidad de Dios, que aún el hombre siendo malo y pecaminoso, Dios mostró su misericordia para con él. Romanos capítulo 1, pastor ya predicó de ahí, cuando habla y dice, nadie tiene la excusa de decir no existe Dios.
Porque aún la misma naturaleza nos enseña y nos predica que existe un ser supremo. Sepan su nombre o no sepan su nombre, quién es, no es, pero nadie puede decir, vine de pura casualidad. Nadie puede decir eso. La misma creación nos muestra. Tu mismo cuerpo humano te muestra. Cuando mi esposa estaba embarazada, miré un documental, dura como casi 2 horas, y te habla de días, semanas, cómo el niño va creciendo, a qué días o semanas se le empieza a producir el pulmón, los ojos, la nariz, y que el niño feca y hace del baño aún adentro de la mujer. Y digo, wow. Digo, ¿podríamos venir de la casualidad? No hay excusa. Y Pablo empieza a decir, pero ellos prefirieron serse vanos y depender de sí mismos. ¿Y quién hizo eso? Adán y Eva. Entonces Pablo nos empieza a contar desde el principio lo que sucedió. Y todo el capítulo de Romanos, capítulo 1, lo último, está hablando desde el principio y lo que se sigue repitiendo a través de la historia, donde el hombre quiere hacer lo suyo. Y dice, se hicieron vanos, dice, y trataron de figurar cómo era Dios haciendo forma de hombre, ídolos. Después otros se fueron más allá, hasta usando animales para hacer ídolos y postrarse delante de ellos. Y por esta razón Dios los avergonzó, entregándolos con mentes vergonzosas, donde hombre con hombre, mujer con mujer, dejando el uso natural del hombre y dejando el uso natural de la mujer, y para envanecerse en sus propias vergüenzas, pero ellos no los mira así. Ahora, nota, no sucede esto después de Adán y Eva. Ellos tratan de hacer lo suyo. Claro, ellos inculcan de que existe el Creador. A través del tiempo van creciendo la generación de Caín. Ellos saben que existe el Creador, pero ellos no quieren servir al Creador. Y es por eso cuando el Génesis nos dice, y se daban en casamientos en el tiempo de Noé, a eso se refiere capítulo 1. Y se encendieron en lascivias unos con otros, dejando el uso natural de la mujer del hombre, y se encendieron en cosas vergonzosas. Y es por eso que fueron eliminados de la tierra. Nadie ha sido perfecto. Desde el principio de Adán, Adán le falló. Noé, su hijo, al salir del arca cometió un acto vergonzoso. Y parte de su generación fue maldecida. Y esa generación que fue maldecida fue la generación que llevó la perversidad. Y por esta razón, Deuteronomios capítulo 7, los introduzco a esta tierra. Porque ustedes son mi tesoro especial. Y estas naciones se han pervertido. No solamente en lo sexual, no solamente en la idolatría. Aún matan y echan sus niños sobre el fuego. Pero ustedes no son mejor que ellos. Nota, ustedes no son mejor que ellos. Deuteronomios capítulo 7. Los estoy introduciendo en esta tierra para que ustedes sean luz. ¿Sabe lo que le pasó a Israel? Israel no entendió el plan de Dios, que ellos iban a ser el pueblo modelo para que las demás naciones se convirtiesen a Dios por medio del testimonio de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Mi Dios es mío, no tuyo. Se convirtieron como la doña Florinda. Kiko, no te juntes con esa chusma, vente. Y esa es la consecuencia porque el judío ha sido odiado a través de la historia. Y no estoy pisoteando al israelita, al judío, pero esa es la actitud que tomó como Kiko. Chusma, 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 no me toques. Pero bien que le gustaba participar con los dioses de ellos. Porque te has convertido como en una ramera, fornicando debajo de cada árbol frondoso. En Isaías, Jeremías. Me dejaste a mí, al esposo, por irte con dioses que no son nada, hechos de barro, de palo. ¿Y qué hacía Kiko? Convivía con la chusma. Su mejor amigo era el chavo. Kiko, agarrar una rata. No sé cuántos vieron ese episodio y ahí está Kiko acariciando la rata y la rata era de él, ni era del chavo. Y todo malo que sucedía en la vecindad no era culpa de Kiko, sino que era del chavo, aun cuando Kiko
Israel lo mismo. Y por eso Pablo les para el caballo, el carruaje. Hey, relax. Ustedes no se crean, ustedes están peor que el gentil, porque el gentil nació en inmundicia y es inmundo. Y ustedes nacieron para ser santos y se están haciendo inmundos. Entonces, ¿cómo eso te hace a ti mejor que el gentil? Y lo vemos a través de toda la Biblia eso. Y es por eso que en el siguiente capítulo está esta historia en Mateo 21, para que dice, pero ¿qué os parece? Mateo 21, 28 al 32. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Tuvo varios, pero los que menciona la Biblia, los main ones de la historia, 2, Caín y Abel. Claro, tuvo más, no estoy diciendo que no tuvo más, pero me estoy refiriendo a los que él. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo varios, pero la Biblia se enfoca en 2. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. ¿Ok? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Te lo voy a poner de esta manera. Un hombre tenía 2 hijos, uno Caín y el otro Abel. Acercándose a Caín, le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, a Abel, le dijo la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Caín. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Pero suena mal esa historia. ¿Cómo puede ser que Caín es el bueno y Abel el malo, cuando a mí se me ha enseñado que Abel es el bueno y Caín es? La historia del rico y Lázaro lo hemos interpretado siempre para lo que es la salvación, el cielo, el infierno. El contexto no es eso. Había un rico y había un pobre llamado Lázaro, que en judío es Eleazar. Lázaro es en griego. ¿Quién era Eleazar? El Damaseno, siervo de Abraham. Si se recuerdan de padre Abraham. El rico es Isaac. Había un hombre rico llamado Isaac y un pobre llamado Eleazar / Lázaro. Uno se daba banquetes en grande, el otro era pobre y mendigaba de lo que tenía aquel que caía de las mesas de ese señor. ¿Por qué Eleazar? Recuérdate, Abraham le dice, ya van varios años, me dice que me vas a dar hijos, mejor considera al Damaseno, mi criado, que es como hijo a Eleazar, que en griego es Lázaro. ¿Ok? Los dos mueren. Uno es llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Nosotros lo titulamos como un lugar, no es un lugar. Lo llevó a los brazos de Abraham, te lo estoy traduciendo. ¿No debería ser el hijo que debería llegar a los brazos de papá? ¿No Eleazar, Lázaro? Y el rico miraba y decía, Padre Abraham. En otras palabras, Isaac miraba y decía, Padre Abraham. Aquí estoy atormentado en una llama. Manda a Eleazar. ¿Manda a quién? A Lázaro, Eleazar. Porque Eleazar, ve, toca ahora mi muslo y prométeme que me vas a traer una mujer para mi hijo. Era el mandadero. Ve, manda a Eleazar, a Lázaro, que venga y si tú lees el contexto, Jesús venía con los fariseos
Ahora nosotros lo interpretamos que para la salvación, y claro, nos muestra que hay cielo e infierno y todo eso. Pero el contexto ahí nos está dando a entender que el que debería estar en el infierno y el que debería estar en los brazos de papá es el rico Isaac. Y no es así. Y dice, tengo más hermanos, porque sí tuvo más hermanos. Y dice, y Abraham tuvo más hijos con la concubina, se me olvidó el nombre de ella, creo que tuvo 7 u 8 hijos más con ella. Y dice, y a cada uno le dio herencia y los mandó lejos para que no reinaran con Isaac. Ismael ya había sido despedido, los otros hijos, porque Abraham entendió que el único que podía llevar la promesa era Isaac. Es por eso que en el capítulo 4, Pablo le dice al israelita, no todos los que vienen de Abraham, from the loins of Abraham, son hijos de Abraham o son aptos para la salvación, porque Abraham tuvo a Ismael. Ismael no es del pacto. Abraham tuvo más descendencia y él los mandó lejos porque solo Isaac iba a llevar la promesa. Entonces, ¿por qué voy a volver a las raíces hebreas, judías, israelitas, si no todos los israelitas hebreos son salvos? Y es por eso que Pablo nos empieza a enseñar y a decir, aún a través del tiempo, no todos los israelitas y los de la tribu de Judá han sido salvos, solamente un remanente. ¿No recuerdan las palabras, dice Pablo, del profeta Elías? Solo yo he quedado, dándonos a entender que todo mundo andaba en pecado, excepto el profeta, pero Dios le dice, no te preocupes, he guardado un remanente que no ha doblado rodillas a Baal, dándonos a entender que solamente porque traigo sangre de Abraham no me hace salvo, me hace salvo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso, cuando la Biblia dice los últimos serán primeros, es dando a entender que los últimos, nosotros los gentiles, los de la última generación, que hemos creído que no somos como Tomás, necesito meter el dedo en el hueco de sus manos para creer y en sus pies y tocar el costado para decir que Él resucitó, sino que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo, y llevamos la promesa de ser llamados no solamente hijos de Abraham, pero más que Abraham, lo dijo Jesús, antes que Abraham, somos hijos de Dios. A mí no me importa si soy hijo de Abraham, hijo de David, yo prefiero ser hijo de Dios. Pero por ser hijo de Dios, llevo los beneficios del hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vino el Bartimeo, el ciego, y Jesús le sanó. Oh, por ser hijo de Jesús, también tengo el privilegio de ser hijos de Abraham y coherederos de cada una de esas promesas. No estoy minimizando a Abraham, no estoy minimizando a David, pero más que todos ellos, el único, el grande, el que merece honra y gloria y el que nuestra vida depende de él, es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a estar peleando? Que de dónde vengo, para dónde vas. No. En el principio a Dios le iba importando las generaciones. Tengo que preservar a estos, tengo que preservar a estos. Y los preservó hasta el día de Noé. Después de Noé se pervierten otra vez. El hombre cae. Dios sigue poniendo su confianza. Si tú lees el libro de Job, y muchos eruditos creen que Job existió después del diluvio y después de la torre de Babel. Ese comentario que Satanás le hace a Dios, cuando Dios le pregunta, ¿por dónde has estado? Por toda la tierra y andar por ella. Y Dios le responde, ¿no has considerado a mi siervo Job? Esa frase, he andado por toda la tierra y andar por ella, significa he ido por todo el mundo y me sigo dando cuenta que el hombre es pecaminoso. Hiciste a Adán, su descendencia la destruiste, levantaste a Noé
y te dio ganas de destruirlos otra vez, te dieron la espalda, dijeron ellos, hagamos una torre, no sea que nos vuelva a inundar la tierra, cuando Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios le dijo a Noé, cada vez que yo mire el arco iris, empezó consigo mismo, no le dice cada vez que tú lo mires. Dijo, cada vez que yo lo mire, me recordaré que he hecho pacto contigo y la humanidad, que nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y cada vez que tú lo mires, te recordarás que no los voy a destruir. ¿Y qué dijo la descendencia de Noé? Vámonos a aquel lugar plano, edifiquemos una gran torre y haremos un solo nombre, un solo lenguaje, una sola nación de nosotros. Una torre que llegue hasta la cúspide del cielo. El hombre siempre tratando de ser salvos por sus propias obras. Haremos una torre que nos lleve ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Yo no necesito a Dios para llegar al cielo. Nosotros podemos edificar nuestra propia torre. El hombre tratando siempre de hacer su propia justicia. No me salga aquí nadie allá en el mundo, a pesar que yo no estaba bautizado en el mundo, bautizado en el nombre de Jesús, yo allá ni tomaba. Todavía eres pecador. No, pero yo ni decíamos malas palabras en mi casa. Todavía eres pecador. No me estás entendiendo. Nosotros siempre hemos sido un hogar. Todavía eres pecador, pecaminoso, eres culpable. Siempre tratamos de justificarnos. No, es que yo no soy, como dice la gente cuando les evangelizas. No, está bonito lo que me dices, pero eso es como para el borracho, eso es como para el drogadicto, eso es como para el hogar que está a punto de quebrarse, el hogar disfuncional. Como que eso es para alguien más, no para mí ahorita. Yo ahorita no ando en drogas, yo ahorita no ando peleado con nadie. Mira, tal vez no soy perfecto, no me meto con nadie. Tengo mis propias cosas, pero yo no soy malo. Eso es para el violador, eso es para el pandillero. Todos somos malos y todos necesitamos al Salvador. Pastor, ¿qué dijo allá en el campamento con las Dorcas? David no sabía que había adulterio en él. Pero ¿cómo puede ser si él era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puede haber adulterio en el corazón de David? Pues se cumplen las palabras del profeta. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. Ahorita estoy leyendo yo La trampa de Satanás y me impactó algo. Creo que es en el capítulo 1, el 2. Y es muy cierto. Nota. Yo he conocido personas que me han dicho... Y yo, es que Donnie es bueno. Y como que uno, stop. Ahí donde ven a Donnie, él es muy bueno. Pero no has visto a Donnie enojado. Y nunca he visto a Donnie enojado a esa persona. Y todos los que están alrededor nomás se quedan viendo así como que tú no lo conoces como nosotros lo conocemos. No, es que él es muy buena persona. Sí, todos somos buena persona. El libro dice, el autor me gustó, dice, todos son buenos, hasta aún el más tacaño da para buenas caridades. Pero cuando te pican la costilla donde no te gusta, ¿seremos buenos? Y es por eso que Jesús le dice a aquel hombre, no llaméis a nadie bueno. No nos podemos justificar. Solamente porque tú dices, yo nunca falto a los servicios y las únicas veces que falto son raras veces las que falto yo. Pero eso no significa que te va a hacer salvo. Y de ahí se agarran nosotros, los débiles, ¿verdad? No hay necesidad de congregarse. Yo y Jesús aquí en mi casa. Y después, ¿qué nos dice Hebreo? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Yo quiero algo que usted entienda de esta carta de los Romanos. Nada de lo que tú hagas te va a salvar. Nada. Y te lo voy a explicar con manzanas y peras, porque sí se necesitan manzanas y peras para explicar esto. ¿Ok? ¿Las obras son buenas? Sí son buenas.
Abraham no mostró buenas obras porque él era bueno, sino que Dios lo justificó. Volviendo al punto de que he ido por toda la tierra y el hombre sigue fallándote, el hombre sigue fallándote. Entonces Dios dice, no has considerado a Job, nadie como él. Y por eso usa las palabras perfecto, perfecto un hombre. Nos damos cuenta que en la prueba Job no fue tan perfecto. Pero Dios lo pone en ese estándar en contra del diablo, porque Dios le quería comprobar al diablo que yo sí puedo confiar de la humanidad, aunque me fallen. Y esa es la gracia de Dios. Por eso creo que es un canto de Marcos Witt, dice, trato de comprenderlo y no lo entiendo. Y nunca lo vamos a entender. ¿No te ha pasado? ¿No has visto tú en el noticiero? Dicen, o sea, hace unos años atrás, joven viola a una niña de tantos años de edad, la comunidad se da cuenta y todos lo traen por todo el pueblo, linchándolo, golpeándolo, pegándole, aventándole piedras. Y cuando yo miré el video, como ni le pusieron el mosaico, todo así, me dio lástima. Yo dije, wow. Y la mamá gritando, déjenlo, mi niño, cállese vieja, violó a una niña. Y todos encima sobre él. Y me puse a pensar, cuando son mis hijos, cuando fallan, quiero misericordia y gracia. Pero si mi hijo hubiera sido la víctima, quiero la justicia. Sacarle el ojo, sacarle el diente. Porque la ira del hombre no tiene límite. Y Dios es movido a misericordia. Y por eso no entendemos los puntos de cómo Dios puede perdonar a aquel cuando, si yo fuera presidente, si yo fuera gobernador, y te aseguro que por nuestra mente nos ha pasado, si yo fuera Dios. Y es lo que Dios le dice a Job en los últimos 3, 4 capítulos. ¿Dónde estabas? Y después le dice, si eres como Dios, truena como Dios, mata al que tú quieras. Y callado Job. Por eso nadie nos podemos jactar, ni yo me puedo jactar por ser hijo de pastor o por ser ministro. No me puedo jactar porque yo gano más almas que aquel, y aquel sí, pero él va todos los días a la oración, y aunque tú ganas almas, yo nunca te he visto en la oración. Nadie pudo llevar la ley. A esto quiero llegar. No le estoy dando licencia para que usted diga, en esta área voy a fallar y en la otra voy a ser perfecta. Pero así somos. Me recuerdo hace años atrás alguien decía eso. Pastor, porque ya no corre a esa familia, nunca han ganado almas. Y yo le decía, y nomás están gastándonos aires y sillas aquí para que otros se sienten. Pero algo que yo admiraba de esta familia, que cuando teníamos la oración, lunes a sábado, 5 de la mañana, todos los días, ellos siempre estaban ahí en la oración. Y esa persona que siempre decía, yo decía, la única vez es que vas cuando el pastor te dice, no te he visto en la oración. Entonces, ¿quién será más malo que el otro? Por eso tenemos que tolerarnos. Así va a concluir el libro de Romanos 14 y el 15, que los débiles en la fe tienen que crecer con los fuertes en la fe. Que los fuertes en la fe no se crean más que el débil, y que el débil no diga, ay, santurrón, ay, a todo, ay, ¿por qué no un viaje a Six Flags? Todo tiene que ser evangelismo, ¿por qué no a la playa una vez en cuando? Nadie se puede justificar. Nadie puede decir yo soy mejor. Aquellos que trabajaron todo el día no pueden decir soy mejor trabajador que aquellos, porque Dios no lo mira así. Él quiere que todos sean salvos. Aún esta parábola nos muestra como un poco de cómo puede ser que al primero que le dijo hazlo, no quiso, pero después lo terminó haciendo. Y al que le dijo sí lo voy a hacer, papá, no lo terminó haciendo. ¿Quién se ve más mal?
Y por eso Jesús le dice, por eso los publicanos, las prostitutas, todos los pecadores van delante de ustedes. Porque cuando vino a ofrecerles el plan de salvación a Juan el Bautista, ustedes le ignoraron. Pero ellos dijeron, ¿qué haremos? Mateo 3, Lucas capítulo 3, ¿no dice? ¿Y qué haremos? El que tiene una túnica extra, regálale al que no tiene. Soldados, confórmense con su salario, no abusen de la autoridad. Y empieza. Y después los fariseos, no recuerdo si dicen qué haremos, sino que ahí nomás están parados. Y después voltea y le está dando, y ustedes, raza de víboras, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y aún más adelante en ese capítulo, Mateo 21, 43 al 44, Jesús termina diciéndoles, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Somos nosotros. ¿Qué significa? Mira, y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. En otras palabras, que tenemos que humillarnos. La iglesia, nosotros somos los que caemos sobre la piedra. Yo me doblego a Jesús. Soy quebrantado para ser exaltado. Pero hay de aquel que la piedra caiga sobre él. No sé si usted ha hecho el experimento, pero hágalo. Agarre un vasito de barro y aviéntelo o suéltelo arriba de la piedra. Se quiebra. Pero se quiebra en pedazos grandes, al punto que todavía lo puedes armar un poco. Pero agarra la piedra sobre esa taza de barro y quiebra, queda en polvo. Y es mejor quebrantarnos nosotros, humillar el alma delante de Jesús para que Él nos exalte, que nosotros ser humillados por Él. Y es lo que Jesús le está tratando de decir a los fariseos. Siempre quise que ustedes se humillaran, pero nunca quisieron humillarse. ¿Por qué? Porque se justificaban de que eran perfectos. Por eso la parábola vemos que siempre usa el samaritano. Y eso les daba chile a ellos, les daba coraje. ¿Cómo puede ser que en las historias él siga poniendo al malo como el bueno? ¿Cómo puede ser que el hijo pródigo, que representa Israel, el reino del norte, las 10 tribus perdidas, el contexto del verso, lo está recibiendo con brazos abiertos cuando ellos se fueron detrás de dioses? Ellos sacrificaron puercos sobre el altar de Jehová. Ellos hicieron el becerro, 2 becerros de oro y adoraron. Ellos dieron la espalda. ¿Cómo puede ser que a él le das la bienvenida? Y yo, que siempre he permanecido en el templo de Salomón, que yo siempre he guardado la ley, nunca nos hemos mezclado con otras naciones, ¿cómo puede ser que a mí nunca me has hecho fiesta? ¿Cómo es que estás recompensando siempre? Y es lo que no le gustaba al fariseo. ¿Por qué es que Dios siempre está defendiendo al débil y al que siempre le ha servido lo ignora? Y no es eso. El problema es de que Él vino por el débil, porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. En The New Living Translation me gusta cómo concluye, cómo lo tradujeron. Dice, porque Cristo vino para aquellos, no aquellos que creen que son justos, sino por aquellos que saben que son pecadores y necesitan justificación. Y nos damos cuenta de todo esto. Nadie guardó la ley. Hebreos capítulo 15. Aún el hermano de Jesús, cuando está en el debate, ¿qué vamos a hacer con la iglesia gentil que trae ciertas cosas? Dice él, hermanos míos, dice el hermano de Jesús, que era el pastor en la iglesia en Jerusalén. Dice, nosotros nunca guardamos la ley. Nunca, ni nuestros padres pudieron guardar la ley. Los rabinos trataron de interpretar la ley. ¿A qué se refería Dios? Al punto que le agregaron más arriba de lo que Dios trató de entender o decir. Dice, no podemos. Si fuera así, y yo entiendo por qué el judío se trataba de justificar, porque Levíticos 18:5 nos dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Pablo nos lo vuelve a recordar en Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley
por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora entienda esto, se malinterpretaba este verso. El que haga la ley de Jehová vivirá por ellas. En otras palabras, si yo hago todo lo que la ley dice, voy a ser salvo. Y era cierto. Obedece al Señor tu Dios, Deuteronomio 28, y todas estas bendiciones te van a perseguir, te van a seguir, te alcanzarán. En la ciudad, afuera en el campo, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es este punto, que ellos trataban de justificarse y resaltar. No sé, los que son maestras de niños saben a lo que yo me voy a referir. Siempre los niños, cuando tú le dices, oh, qué bonito esto, viene el otro, pero el mío es mejor. But mine is better. Pero mine is 10 times bigger. Y ahí está la maestra, wow, y wow, y a todos le estás dando wow. ¿Por qué? Porque todos están haciendo un buen trabajo de acuerdo a su capacidad. ¿Pero qué quiere hacer el niño? Quiere sobresalir. Y eso pasaba con la ley. Le agregaban más de la cuenta. Por ejemplo, si decía la ley, este es un ejemplo, no dice así la ley: mínimo tienes que ayunar una vez a la semana. Y aquel hermano que siempre quiere quedar bien: hermanos, yo no solamente voy a ayunar el jueves, pero también voy a ayunar el viernes. Y todos. Y después salía el otro, porque a muchos no les gusta ayunar ni el sábado ni el lunes, ¿verdad? No se haga. Entonces salían los hermanos, salía otro hermano: hermanos, yo voy a ayunar sábado y lunes. Y todos, wow, ¿te diste cuenta? Agarró los días que casi a nadie le gusta ayunar. Después salía el otro hermano: yo voy a ayunar domingo. Sí, cualquiera el domingo. Y es por eso Pablo dice: el que guarda el día, lo hace para Dios. Y si no te frunzas. El que come esto, right? Hasta Pablo dice, hay unos que solamente comen legumbres, solo comen vegano, nunca comen carne. Y dice, hay otros que solamente comen carne. Y le dice al vegano que no te entre calentura porque aquel está comiendo carne, porque tú quieres que todos coman saludable y que no sé qué. Déjalo. Si lo hace para Dios o no lo hace para Dios. A Dios no le importan esas cosas. ¿Te diste cuenta? Él solamente ayuna los domingos. Dale gracias a Dios que aunque sea está ayunando solamente los domingos. ¿Por qué no ayuna como nosotros los demás que ayunamos entre semana? Cuando es más difícil, cuando hay tentación allá en el trabajo. Esos sí son verdaderos ayunos, bebé. No, el verdadero ayuno es soltar ese dedo amenazador, pues. Si fuera así que el hombre se puede justificar por sí mismo, entonces ¿por qué el rey David no se puede justificar por sí mismo, aun siendo el hombre conforme al corazón de Dios? Nos damos cuenta el grave pecado que cometió y las cosas que vinieron. Y es lo que Pablo le está tratando de dar a entender a la iglesia, como judía y como gentil. Si tú quieres obedecer a Dios de acuerdo a los mandamientos, está bien, hazlo. Pero no te pongas a juzgar, porque Pablo entendía que había una polémica difícil para el judío soltar ciertos ritos de la ley. Y entonces Pablo miraba, ok, nota, siempre es menciona el día sábado y la comida. No te menciona sacrificios, no te menciona cualquier otra cosa que ya vino a cumplir Jesús, sino que son cosas como que ¿se debe guardar el sábado o no se debe guardar el sábado? Porque ¿fue culminado o no fue culminado ese culto rabínico, levítico? Y se quedaban en esas dudas. Y ellos seguían haciendo estas cosas. Por eso más adelante Pablo habla a los Gálatas: aquel que se quiere justificar por las leyes o por las ordenanzas de la ley de Moisés, no hablando de que la ley es mala, sino por los ritos levíticos, entonces has caído de la gracia de Dios. En otras palabras, si tú crees que todavía hacer sacrificios de animales es necesario porque así lo hacían los antepasados, porque tengo que volver a las raíces hebreas, estás negando que Jesús vino a morir en la cruz.
Aún Juan el Bautista dice, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces yo sacrificar corderos, es decir, Él no ha venido o su sacrificio no es suficiente, yo necesito hacer esto. Aún yo decir, yo necesito orar más minutos y horas, porque si Dios viene hoy y me dice, ¿por qué debería de llevarte? Tú sabes que hoy oré 3 horas. Estás poniendo a un lado su sacrificio por tu sacrificio de 3 horas mediocres de oración. Y cuando yo digo mediocres, porque así dice Isaías, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y el pastor explicó, trapos de inmundicia ahí son como tus cótex. Toallas femeninas, sorry si es muy fuerte, toallas femeninas. A eso se refiere. Tus mejores obras, ¿qué obras? El venir aquí temprano, el que trajiste 3 almas, comparado a lo que Dios espera. Entonces, mano Donny, ya no hago nada de eso porque no vale nada. Así es como se agarran las iglesias anglosajonas o mega churches donde salvo siempre salvo, mucha gracia, hasta usan quotes como Él ya pagó el precio para que yo no tuviera que pagar el precio. Y esa es una espada de doble filo, ¿ok? ¿Qué significa Él pagó el precio para que yo ya no tuviera que pagar el precio? En otras palabras, Él ya cumplió toda la Biblia para que yo no la tenga que cumplir porque Él ya lo hizo por mí. Y así es como lo introducen ellos. Pero cuando se refiere, Él pagó el precio para que tú y yo no tuviéramos que pagar el precio, es de que Él sufrió por la causa del pecado, para que tú no tuvieras que sufrir por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que tú mereces es la muerte, pero Él vino a darnos vida. A eso se refiere. Pero han malinterpretado todo esto. Y con esto termino. Nota a través de la Biblia. Dios siempre llamó muchos al primero. Porque en el contexto cultural, siempre el primero era el mejor. Aún en la ley. Dice, todo hijo varón, no hembra. Como por ejemplo, si estuviéramos en el tiempo de la ley, la Brooke no se me consideraría mi primogénita hasta que yo tuviera un hijo varón. Y es por eso que se llenaban de hijos. Y porque era un orgullo tener hijos para pasar el legado. Otra cosa, la razón de multiplicarse es para expandir más hijos temerosos de Dios, que el pecador expandirse con más hijos llenos de pecado sin el temor de Dios, para que hubiera un balance en la tierra. Ahora pues nos limitamos a 1, 2 y hasta ahí la nueva generación porque son muy caros. Pero en aquel tiempo el contexto era de tener más para que abarcara más luz en el mundo. Ahora no se necesita eso, necesitamos ganar más gente para que abarque más la luz de Jesús en más partes del mundo. Pero siempre se llamaba, el preferido siempre era el mejor. Aún las estadísticas muestran que el hijo mayor es el hijo que es más exitoso en las finanzas, supuestamente. Esto no es cierto 100% en todos los hijos, ¿right? Pero el hijo mayor es el que es más exitoso en lo que es en lo financiero, tiene liderazgo, es menos tímido, temeroso y es el que alcanza más cosas comparado a los que vienen detrás de él. ¿Por la razón de qué? Porque los papás son más que rígidos con el primero. Y ya cuando vienen los otros, no, fuimos muy rígidos con el primero, hay que darle chance a los demás. Y se cambia. Y aún en el contexto cultural, el primero era lo mejor. Y es por eso que Saúl, menospreciar la primogenitura, que era una bendición que no solamente venía de papá, pero venía de parte de Dios. Él tenía el privilegio de llevar el legado de su padre Isaac, de su abuelo Abraham, y él no quiso. Pero uno que no calificaba, el hermano menor, Jacob, él la deseó. Y por verla deseado, Dios se la dio a él. ¿Quién era mejor hijo? Hijo, tengo ganas de comer de este estofado, ve y cásame de la presa que tú siempre traes. Obediente. Y Esaú era hijo velludo del campo, bueno para el arco, y andaba siempre afuera. Y Jacob fue hijo de casa. ¿Eso a qué suena? Mami, mama's boy. Entonces, ¿quién era mejor hijo? Esaú obedeció, trabajaba. Jacob en casa. Jacob traicionero, mintió, le robó, le mintió a papá. Y aún así Dios lo justificó.
Y por eso dice, amé yo a Jacob y aborrecí yo a Esaú. ¿Cómo puede ser que Dios esté aborreciendo al bueno y amando al malo? Porque la diferencia es, el bueno creía que él ya era bueno y se justificaba por ser bueno, pero el malo deseaba, aún desde el vientre, yo quiero la primogenitura, yo quiero, véndeme la primogenitura y te doy el plato de lentejas. Él anhelaba. Y aquí hay muchos dentro de la iglesia que llevan 10, 15 años y parece como que fue el primer día que usted visitó la iglesia. Y los que apenas acaban de llegar están dando frutos de arrepentimiento. Pero yo ya llevo 15 años siendo apostólico, bautizado en el nombre de Jesús. Yo vengo de cuna apostólica. Sí, ¿de qué sirve? No ha reflejado a Cristo. No nos hemos ganado a nadie. Ya siendo viejos, dice Pablo, te lo estoy traduciendo, deberían de ser maestros muchos de vosotros, pero todavía necesitan que el pastor lo esté encargando y dándole leche. Caín tenía que haber sido el que llevara el legado. Pero nos damos cuenta en Génesis capítulo 4, dice, y un día Abel llevó ofrenda, y después dice, y Caín con él. Dándonos a entender que el que tuvo la iniciativa fue Abel. Aún Abel nos muestra con su actitud de ofrenda que daba mejor ofrenda, su acto de amor para con Dios comparado a Caín, que a pesar que llevó del fruto de la tierra, y claro, sí estaba maldito, pero de eso trabajaba, pero no lo llevó con la buena intención. Y vemos que Caín, el mayor, le da enojo, envidia a eso en contra de su hermano Abel y lo mata por ello. Nos damos cuenta que Esaú y Jacob, nos damos cuenta que un rey llamado Saúl, que Dios lo escogió, llevaba ya la sangre de él, su descendencia, para ser sangre real. Vemos que es, ¿qué? Quitado y tomado un mejor prójimo que él, alguien que era bastardo, ni era hijo legítimo, era bastardo, no tenía sangre real y tomó el lugar de él. Y a través de la Biblia vemos varios ejemplos como esos. Está el de Noemí. Noemí con su actitud y yéndose a Moab, le dijo a Dios, yo ya no quiero a mi pueblo y yo ya no quiero a mi Dios. Pero una Ru moabita que no tenía derecho de entrar a la congregación de Jehová, porque Dios mismo lo había dicho, no la ley, Dios mismo lo había dicho, porque venían de la descendencia del incesto de las hijas de Lot con el papá, dijeron nunca pueden hasta la 10ª generación entrar a la congregación. Y una mujer que era maldita, no digna de entrar a la congregación, dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Lo que Noemí despreció, Ru vino a apreciar. Y es con esto voy a concluir. Y es por eso que Jesús le dijo a los fariseos, el reino de los cielos será quitado a ustedes y se le dará a gente que produzca el fruto del reino. Y Pablo en Romanos capítulo 11 por eso nos dice, ustedes, Dios los usó para hacer celo para Israel. En otras palabras, no te jactes. Tú nomás eres parte del plan. Y no me importa si estoy siendo usado por Dios y soy parte del plan. Yo lo único que quiero hacer es ser salvo. Y huir de la ira venidera que viene al mundo. Y si a Dios le plació venir y hacernos parte de este pueblo. Y si soy parte del plan. Porque así termina Pablo. Entonces Dios escoge a los que Él quiere y no quiere. Y si es así, ¿qué me importa qué hace el alfarero con el barro? Yo le doy gracias que soy parte de la salvación. Por eso Jesús en Mateo capítulo 13 le dice a sus discípulos, bienaventurados ustedes, porque a ustedes se les ha dado el privilegio de entender los misterios del reino. Porque a ellos, porque le preguntaron, ¿por qué les predicas en parábolas? Porque a ellos se tiene que cumplir las escrituras de Isaías, ojos con que vean, pero como que no vieron, y oídos con que oyen, pero como que no oyeron nada. ¿No te ha pasado a ti? ¿Cómo puede ser? Si hubiera estado allí, qué privilegio, yo le hubiera seguido, mejor cállate. Tal vez hubiera sido tú Tomás o Judas o Pedro. Si ellos caminaron con Jesús 3 años y medio y le negaron. Otro lo traicionó, otro ni creía. Felipe, hablas mucho que el Padre, el Hijo, y como que esto suena ya más que uno. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y aún no has entendido, ay, Felipe.
Juan, me gusta Juan, es más detalloso, es bien largo el camino de la cena del Señor hacia el Getsemaní. Iban caminando y Jesús le está diciendo un montón de cosas. Y dice Pedro, si no me equivoco, ahora entendemos que tú eres el enviado. Y Jesús dice, ¿hasta ahorita entendieron? Después Jesús resucita y dice, y sopló para que el entendimiento se les fuera abierto y entendieran todas las escrituras. Iban dos discípulos, no de los 12 que escogió Jesús, pero Jesús tuvo más discípulos. Y iban dos en camino a Emaús y Jesús iba caminando con ellos. ¿Qué plática tienen? Tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Mataron a uno y le empezaron a predicar, y Jesús empieza a predicarles desde la ley hasta el tiempo de él, tratando de entenderles de que se tenía que cumplir las escrituras. Y de repente lo invitan a comer, él parte el pan, desaparece. Y después dijeron, todo este tiempo andábamos con él, y corrieron y le dijeron, él anduvo con nosotros, porque ardía el corazón cuando él nos hablaba. Entonces no podemos decir, yo quisiera haber estado ahí. Mejor darle gracias a Dios, y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los últimos serán primero. Los últimos serán primero. ¿Por qué? A pesar que somos los últimos, somos los primeros en entrar a la salvación. Y los que a los primeros fueron llamados, hasta ahorita siguen diciendo, el Mesías no ha venido. Cuando se hacen fiestas cristianas o las tratan de cristianizar por allá en Israel, y todo tiene que ver con Jesús el Mesías, pasan los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, y escupen. Cada vez que sacan una cruz, cada vez que sale la gente a cantar cantos de la muerte y resurrección de Jesús, y ellos pasan y escupen al suelo, los niños maldicen. Hay muchos videos donde están predicando adentro de un lugar y entran y empiezan a decir malas palabras en contra de Jesús. Por eso, a eso me refiero. No podemos decir, voy a volver a las raíces judías, cuando muchos de ellos todavía tienen los ojos velados. Lo único que nos queda a nosotros es orar por ellos, bendecirles, para que así como nos llegó a nosotros la salvación, ¿cuánto tiempo te costó a ti? ¿Cuántas veces te evangelizaron a ti? Venga a la iglesia, otros crecimos en la iglesia, nos descarriamos, después regresamos. ¿Cuánto tiempo te dijeron, hey, sea salva? Y usted decía, no, esto no es para mí. ¿Cuánto tiempo? Y así aún Dios tuvo misericordia de ti, tú rechazándole. Ahora oremos por el hermano mayor. Nosotros somos el hermano menor. El hermano menor ore por el hermano mayor. Y ahí es donde se agarran los judíos mesiánicos de que tú eres israelita, porque ahora tú eres parte de Israel. Y no somos parte de Israel, somos parte del cuerpo de Cristo. De los dos hizo una sola nación. Entonces cuando te pregunten ahí de qué tribu eres, ahí me salió uno, tú eres de la tribu de Zebulún. Y le dije, ok, es otra, son de esos morenitos que dicen que ellos son los verdaderos judíos. Y le digo, ¿por qué yo soy de la tribu de...? Oh, porque me preguntó de dónde eres, le dije, de Guatemala. Oh, tú eres de la tribu de Zebulún, si no me equivoco. Y le digo, ¿por qué? Es que ahí está, en Génesis 49, cuando padre Jacob profetizó sobre sus hijos, y dice que los de la tribu de Zebulún o Dan, ya no recuerdo cuál es la que me dijo que nosotros éramos, todos los de Centroamérica, porque dice ellos serán los conquistadores de puertos. ¿Y qué pasa por Centroamérica? El canal de Panamá. Ok. A Dios ya no le importa de dónde vienes, le importó en el principio. Venía guardando, pero después del diluvio se da cuenta que el hombre va a caer. Tenía razón el diablo, pero entonces Dios dijo, no importa, aunque tenga razón el diablo que todos me fallen, de todas estas multitudes voy a escoger a uno y lo voy a justificar. Y nota qué poderoso es Jesús, que escogió al más pequeño de todas las naciones. ¿Por qué el más pequeño de todas las naciones? Porque él no era ni nación. 2, estaba casado y su mujer era estéril. El más insignificante de Dios escogió para exaltarlo y convertirlo en una gran nación.
Por eso no importa tu trasfondo, de dónde vienes, si te violaron, si vienes de padres cristianos, no cristianos, vienes de otra religión errada, que fuiste bueno, que si mataste, si hiciste esto, a Él no le importa, a Él lo que le importa para dónde vas. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias.